Bueno, vamos a seguir viendo ejemplos de divisiones, pero ahora vamos a tener números donde afuera va a haber dos dígitos que sean enteros o a lo mejor como ahí, dos dígitos, pero con decimal. Entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos en un video anterior. Teníamos una división normal. Entonces empezábamos con un ejemplo que teníamos cierta cantidad de dulces. En este caso hay 16 dulces y quiero repartirlo entre mis 6 amiguitos. ¿Cómo le hago para saber cuántos dulces les toca a cada uno? Entonces, una opción es ir encerrando, por ejemplo, de dos en dos, estos dos, llevo 3, 4, 5 y por acá 6. Si yo los encierro de dos en dos, ya tengo, ahí ya tengo mis 6 amiguitos y me sobran 4. Entonces, me sobran 4. 4 dulces. ¿Por qué? De este es mayor la cantidad de amiguitos que tengo que la cantidad de dulces. Entonces, a lo mejor ese dulce lo voy a tener que partir por la mitad o lo voy a tener que partir en 3 partes. Entonces, va a depender del número que tengamos. Entonces, como no siempre podemos hacer todos los dibujitos, quedamos en que íbamos a dividirlo de esta manera. Primero hay que checar si el 6 cabe en el 1. Entonces, como el 6 es más grande que el 1, necesitamos agarrar dos dígitos. Ahora hay que ver cuántas veces cabe el 6 en el 16. Si yo pongo la tabla del 6, 6 por 1 da 6, por 2 da 12 y por 3 da 18. Entonces, el 18 se pasa del número que yo tengo aquí. Entonces, quiere decir que el 6 cabe dos veces nada más en el 16. Ahora revisamos 2 por 6 nos da 12 y hay que restárselo a el 16 que teníamos. A 6 le quito 2, me queda 4 y a 1 le quito 1, me va a quedar 0. Entonces, si quisiéramos poner ese número en decimal para ver en cuántas partes hay que partir esos 4 que nos queda ahí, por ejemplo, hay que poner un punto acá arriba y bajar un 0. Ahora veamos cuántas veces cabe el 6 en mi nuevo número que quedó acá abajo. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 40? 6 por cuánto nos da 40. Podemos ir poniendo la tabla de 6 en 6 o acordarnos en una parte. Nosotros sabemos que 6 por 6 da 36. 6 por 7, ¿cuánto da? 6 por 7 nos da 42 y con ese número se pasa. Entonces quiere decir que el 6 cabe 6 veces, lo voy a poner arriba, en el 40. ¿Por qué? 6 por 6 que está afuera nos da 36. Ahora hacemos esa resta. A 40 le voy a quitar 36 y nos va a quedar 4. Entonces, podemos seguir haciendo lo mismo. Bajamos otro 0, volvemos a revisar cuántas veces cabe el 6 en el 40. Otra vez, ponemos otro 6, 6 por 6 da 36 y si se dan cuenta nos va quedando lo mismo. Entonces, podemos seguir avanzando infinidad de veces, pero nunca vamos a terminar. Siempre nos va a salir 6, 6, 6, 6 aquí. Entonces, hay que preguntar a la maestra con cuántos decimales quiere la respuesta. Entonces, el video de hoy va a ser dos dígitos afuera, enteros, o que esos dos dígitos sean, pero en decimal. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, queremos saber cuántas veces cabe el 12 en el 72 o cuánto es 72 entre 12. Entonces, igual, como aquí tengo dos dígitos, pues no va a caber en el 7, no cabe el 12, ¿no? Es más grande el de afuera. Cuando el más grande es el de afuera, agarramos los dos.
Entonces, 12 por cuánto nos acerca más a 72. Podemos ir poniendo los números de 12 en 12. Por ejemplo, ahí 12 más otros 12 nos da 24, más otros 12, ¿cuánto nos da? Nos da 36, más otros 12, nos va a dar 48 y así hasta que nos acerquemos al 72, más otros 12 nos da 60, más otros 12 nos da 72. Entonces, ¿cuántas veces tuvimos que sumar 12 para que se acercara o nos diera el número que teníamos aquí adentro? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ponemos el 6 acá arriba. Ahora revisamos 6 por 12, ¿cuánto da? Acuérdense que esas cuentas las podemos ir haciendo aparte en otro papelito o ahí mismo a un ladito. 6 por 2 nos da 12, llevamos una. 6 por 1 da 6, más una que llevamos nos da 7. Entonces 6 por 12 nos da 72. Se lo restamos a 72 y nos queda eso. Entonces quiere decir que esa es una división exacta. 72, si lo divido entre 12 nos va a dar 6. Entonces ponemos otra. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 318? Si nos llega a salir algún problema donde sean decimal, lo vamos a dejar con 2 decimales. Para no poner tantos, 2 decimales. Nada más, ¿no? Entonces, el 15 no cabe ninguna vez en el 3 porque el 15 es más grande que 3. Entonces, agarramos 2 dígitos. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 31? O 15 por cuánto nos da 31. Podemos hacer la multiplicación o ir poniendo 15 más otros 15 da 30, más otros 15 da 45. Entonces nos pasamos. Quiere decir que el 15 cabe 2 veces nada más en el 31. Entonces ahora sí la multiplicación, 2 por 15. 2 por 5 da 10, llevamos una, 2 por 1 da 2, más una que ya habíamos puesto acá, nos da 3. Entonces 15 por 2 nos da 30, se lo restamos al 31 que ya teníamos y nos va a dar 1. Entonces revisamos el 15, ¿cuántas veces cabe en el 1? Como no cabe ninguna, vamos a bajar ahora el número o el dígito que sigue. Entonces, bajamos el 8. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 18? Pues cabe una nada más. Multiplicamos ese 1 que pusimos por 15, nos va a dar 15 y otra vez restamos. A 18 le quito 15, nos va a quedar 3. Cuando en la parte de abajo no nos queda 0, entonces podemos empezar a trabajar con decimales. Ya dijimos aquí, vamos a dejarlo en 2, si se puede. Entonces, como el 3 es más chiquito que 15, vamos a convertirlo en 30, pero vamos a subir un punto decimal en la parte de arriba. Y volvemos a checar cuántas veces cabe el 15 en el 30. Cabe 2. ¿Por qué? Porque ese 2 por 15 nos da 30. Nos da exacto esa, ¿no? 30 menos 30 nos da 0. Entonces, a pesar de que aquí decía 2 decimales, esta ya no se puede seguir porque da 0. O lo único que nos quedaría es agregarle un 0 aquí en esta parte. Entonces, ya tenemos ahí 2 ejemplos. Vamos a poner otros 2 para luego pasar con los decimales. Entonces, ponemos el 3. Hay que ver cuántas veces cabe el 25 en el número 137. Entonces, agarramos 2 dígitos. Primero vamos a intentar con 2 dígitos porque hay 2 dígitos afuera. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 25 en el 13? Como el de afuera es más grande, vamos a ocupar agarrar los 3 dígitos que tenemos aquí. Entonces,
25 por cuánto nos acerca a 137. Podemos ir poniendo números y más números aquí o empezar a poner de 25 en 25. Entonces, 25 por 1 da 25. 25 por 2 da 50. O irle sumando de 25 en 25, ¿no? 50 más otros 25 nos va a dar 75, más otros 25 nos va a dar 100, más otros 25 nos va a dar 125 y más otros 25 nos va a dar 150, pero este se pasa. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito 1, 2, 3, 4, 5, multiplicar a 25 por 5. Entonces, dice aquí que cabe 5 veces. 5 por 25, ¿cuánto nos da? 5 por 5 da 25, llevamos 2. 5 por 2 da 10, más 2 da 12. Entonces, lo mismo que nos había quedado aquí. Eso se lo vamos a restar al número que ya teníamos. A 7 le quito 5, me van a quedar 2. Acuérdate que la resta se empieza de derecha a izquierda. A 3 le quito 2, me queda 1. Y a 1 le quita 1, me queda 0. Entonces, como dijimos que si nos quedaba residuo, íbamos a dejarlos en 2 decimales. Entonces, ese 12 lo convertimos en 120 y vamos a subir un punto decimal. Entonces, podemos seguir acá donde ya teníamos o ver qué número nos quedó aquí. Por ejemplo, nos quedó 120. Estos dos que ya teníamos aquí se pasan. ¿Qué quiere decir? Que los números que quedaron por encima son las veces que tengo que multiplicar a 25 para que se acerque al 120. Quedaron 4 números. Entonces, ponemos el 4 y revisamos cuánto es 4 por 25. Entonces, 4 por 25 nos va a dar 100, según esa tablita que pusimos. Puedes hacer la cuenta aparte o ir checando aquí cuánto nos quedó, ¿no? A 0 le quito 0, me queda 0. A 2 le quito 0, me queda el 2. Y a 1 le quito 1, me va a quedar 0, ¿no? Volvemos a seguir. Por si acaso en tu clase te piden 2 decimales. Entonces bajamos otro 0 o agregamos otro 0. Y ahora revisamos cuántas veces cabe el 25 en el 200. Porque acuérdate que el primer 0 es como si no contara. Entonces, vamos a ver acá donde nos quedamos. Voy a borrar para ya no tener tachado esos números. Entonces, teníamos 100 más otros 25 da 125, más otros 25 da 150, más otros 25, 175 y más otros 25 nos da el 200. ¿Qué quiere decir? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese 8 lo ponemos arriba y ahora revisamos cuánto es 25 por 8. A ver si hicimos las cuentas bien de la tablita que tenemos anotado aquí al lado derecho. 8 por 5 da 40, llevamos 4, 8 por 2 da 16, más 4 nos da el 20, ¿no? Entonces, se lo restamos al que ya teníamos y nos queda 0. ¿Sí? Último, para ver ahora sí con decimales. ¿Cuántas veces cabe el 33 en el 99? Entonces, tú decides si puedes, si vas poniendo esas multiplicaciones o le vas sumando a 33. Súmale otros 33, te va a dar 66. A ese número, súmale otros 33. Esas cuentas las puedes ir haciendo aparte si crees que te puedas enredar. Y nos va a dar 99. ¿Qué quiere decir? Que el 33 cabe 3 veces en el 99.
multiplicamos 3 por 33, pues ahí nos dio exacto. Entonces, 99 menos 99 nos da 0. Entonces, como ahí ya es 0, ya no conviene seguir avanzando porque lo único que le agregaría son ceros. ¿Sí? Entonces, si son 2 dígitos, pues vamos a trabajar con unos números un poquito más grandes, pero las reglas van a ser las mismas que en el video que vimos anteriormente. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo mires por si acaso te falta todavía que no comprendas cómo se divide. Entonces, vamos a dividir ahora, pero afuera van a ser números decimales. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2.5 en el 187? Cuando voy a dividir entre un número decimal, lo que me conviene es mover este punto hacia la parte del lado derecho para poder trabajar con enteros. Entonces, el punto que está aquí lo voy a recorrer a la derecha del 5. ¿Qué quiere decir? Que el 2.5 lo voy a convertir en 25, pero a la vez voy a recorrer el punto que tenga mi número que está acá adentro, lo voy a recorrer también un lugar. Si este de aquí lo recorro 2 lugares, el de adentro también lo voy a recorrer 2 lugares. Entonces, como aquí no tiene punto, se da a entender como si lo tuviera así. Entonces, cuando no tiene punto, lo que vamos a hacer para recorrerlo es nada más agregar un 0. Entonces, el número que tenía aquí adentro se convierte en 1870. ¿Por qué? Recorrí el punto del 2.5 y además recorrí el punto del 187, que es como si tuviera 187.0. Entonces, recorrimos los lugares que recorra el punto en la parte de afuera, son los lugares que voy a recorrer el punto en la parte de adentro. Entonces, ahora sí, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Cuántas veces cabe el 25 en el 18? Como el 18 es más chiquito que 25, entonces vamos a agarrar 3 decimales. 3 dígitos, perdón. Entonces, 25 por cuánto me acerca al 187. Entonces, podemos ir sumando de 25 en 25 o revisar, por ejemplo, cuánto es 25 por 7. Puedo poner el número que yo quiera acá arriba, pero me tengo que asegurar que sea el número que más se acerque a este que estamos eligiendo adentro, pero que no se pase. Entonces, 25 por 7, 7 por 5 nos da 35, llevamos 3, 7 por 2 da 14 y 14 más 3 da 17. Entonces, si yo quisiera ver si el 8 me sirve, sería 8 por 5 da 40, llevamos 4, 8 por 2 da 16 más 4 nos da 20. Entonces, si se dan cuenta, con el 8 se pasa, no me sirve. Entonces, el más cercano es el 7. ¿Por qué? Porque no se pasa de 187. Entonces, 7 por el de afuera, ya lo calculamos aquí, nos da 175. Se lo restamos al 187 que ya teníamos y revisamos. A 7 le quito 5, me quedan 2, a 8 le quito 7, me queda 1 y a 1 le quito 1, no me va a quedar nada. Entonces, lo dejo así. Revisamos ahora si el 25 cabe en el 12. Como no cabe, tenemos que bajar el siguiente dígito y ahora sí revisar cuántas veces cabe el 25 en el 120.
Entonces, con el 7 ya nos habíamos pasado. Entonces, vamos a intentar otro. 25 por cuánto se acerca a 120. Si le ponemos entre 5, seguramente nos vamos a pasar. Vamos a intentar con 4. 4 por 5 da 20, llevamos 2. 4 por 2 da 8, más 2 da 10. Entonces, si a 100 yo le sumo otros 25, se me va a pasar, ¿no? Entonces, por eso aquí es 4. ¿Por qué? 4 por 25 nos da 100. Se lo restamos al 120 y nos quedan 20. Entonces, llevamos hasta ahorita esos números. Podemos ponerlo como que cabe 74 veces, pero sobran 20, o poner el decimal de esa fracción. Bueno, aquí como ya no tenemos otro dígito que bajar, acuérdate que vamos a subir un punto para poder agregarle un 0 en la parte de abajo. Entonces, ahora, ¿cuántas veces cabe el 25 en el 200? ¿Sí? Podemos ir poniendo de 25 en 25. Entonces, si 25 más 25 da 50, ahí llevamos 2, más otros 50 me va a dar 100. Acá me va a dar 75, llevo 4. Para 200 me debe de dar el doble de esto, entonces debe de ser 8. 8 por 25, si haces tu cuenta aparte, te va a dar 200. Entonces le agregamos aquí, se lo restamos. Y si te das cuenta, ya en la parte de arriba nos quedó 74.8. ¿Qué quiere decir? Que en la ecuación original, en la que teníamos arriba, déjame agarrar otro color, la división de 187 entre 2.5 también va a ser 74.8. ¿Sí? Acuérdate que vimos fracciones equivalentes. Si yo pusiera esa división en una fracción, sería 187 entre 2.5. ¿Qué pasa si nosotros esa la multiplicamos por 10? 2.5 por 10 nos da 25, y 187 por 10 nos da el 1870 que teníamos aquí en la parte de adentro. Entonces, por eso es que nos conviene mover ese punto decimal. Es como si estuviéramos multiplicando por 10 y ya la división se convierte en una división sencilla, como las que ya teníamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, por eso es que se recorre el punto. Entonces, vamos a hacer otras dos, yo creo, o tres. ¿Cuánto es si divido 2.5? Bueno, 153 entre 2.5. Acuérdate que si en la parte de afuera hay un decimal, nos conviene recorrer ese punto. Entonces, ese punto que está aquí se pasa acá al lado derecho del 5 para que se convierta en 25. Lo mismo pasa con el número que teníamos aquí adentro. Como es un entero, entonces voy a poner mi punto aquí. Es como si estuviera como punto cero. Al recorrerlo, me va a quedar a la derecha de este cero. Entonces, por eso es que se le agrega un cero al final. Ahora sí podemos trabajar con esos. Tomamos dos dígitos, pero nos damos cuenta que el 15 es más chiquito que el 25. Entonces, nos conviene agarrar 3. ¿Para qué? Ahora checamos cuántas veces cabe el 25 en el 153. Podemos ir sumando de 25 en 25. 25 por 2 da 50. 25 por 3 da 75. Es como si estuviéramos poniendo la tabla del 25.
pero como esos números ya son grandes y puede que se nos olvide algún número, es importante que lo anotes en tu libreta o en otra hojita aparte. Entonces, 25 por 4 te va a dar 100. 25 por 5 te va a dar 125, más otros 25 te va a dar 150, más otros 25 te va a dar 175. Si te das cuenta, ya con este nos pasamos. Entonces, ese no nos sirve para ver cuántas veces cabe el 25 en el 153. Entonces, me quedo con los otros 3, 4, 5, con los otros 6 números que había anotado. Revisamos 6 por 25, nos debe de dar el último número que pusimos ahí. Realiza esa cuenta aparte si quieres, para ver si pusimos bien las cuentas. Y se lo vamos a restar al 153. 3 menos 0 da 3, 5 menos 5 da 0 y 1 menos 1 da 0. Entonces, como el 25 no cabe en el 3, bajamos el siguiente dígito. O sea, este 0 que estaba de verde lo bajamos y ese 3 que tenía ahora se convierte en 30, porque acuérdate que esos ceros es como si no cuenta. ¿Cuántas veces cabe el 25 en el 30? Cabe una. Multiplicamos ese 1 que acabamos de poner por 25, nos vuelve a dar 25, se lo restamos a 30 y nos va a quedar 5. ¿Sí? Entonces, podemos seguir dividiendo para ver cuánto nos queda la división. Hasta ahorita nos sobran 5. Vamos a poner un punto arriba y ese 5 lo vamos a convertir en 50. Cuando agregamos un punto arriba, acuérdate que le agregamos un 0 al número que nos quede en el residuo. Entonces, otra vez, ¿cuántas veces cabe el 25 en el 50? Ya habíamos anotado aquí, cabe 2. 2 por 25 da 50 y ya con eso nos queda 0. Entonces, con eso terminamos. Último número, para que tengas un ejemplo más. ¿Cuánto es 234 entre 4.2? Como es más fácil trabajar con enteros en la parte de afuera, acuérdate que vamos a recorrer el punto. El 4.2 se convierte en 42 y el número que teníamos adentro, como no tiene decimal, le agregamos un 0. ¿Sí? Porque acuérdate que era como si tuviera punto 0. Entonces, ese punto se cambia para acá y por eso le queda el 0. Vemos, si tomamos 2 dígitos, te das cuenta que el número de afuera es más grande que el de adentro. Entonces, por eso debemos de tomar 3. ¿Cuántas veces cabe el 42 en el 234? Entonces, ponemos 42 más otros 42 nos da 84. 84 más otros 42 nos va a dar 126, más otros 42 nos da 168, más otros 42 nos da 210, más otros 42 nos da 252, pero si te das cuenta nos pasamos. El número que ocupábamos es el 234. Entonces, el que más se acercó es el 210. ¿Cuántos números pusimos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir? Que 5 por 42 nos debe de dar este número que pusimos aquí. Nos debería de dar 210. Voy a hacer la cuenta acá nada más para que compruebes. 5 por 2 da 10, llevamos 1. 5 por 4 da 20, más 1 da 21. Entonces, era nada más para saber si aquí pusimos bien esa suma que hicimos antes.
A 234 le quito 210, ¿cuánto nos queda? A 4 le quito 0, me sigue quedando 4. A 3 le quito 1, me van a quedar 2. Y a 2 le quito 2, me queda 0. Entonces, bajamos el siguiente número y revisamos cuántas veces cabe el 42 en el 240. Revisamos la tablita que pusimos anteriormente. Si te das cuenta, este se sigue pasando. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a poner otro 5 porque no se pasa del 240. 5 por 42 nos da 210. Se lo restamos al 240, nos va a quedar 30. Y para poderle agregar un 0 aquí, ahora necesito poner un punto en la parte de arriba. Y revisamos por última vez. ¿Cuántas veces cabe el 42 en el 300? Ahora sí me puedo regresar acá, porque tengo que seguir poniendo números. Decíamos 210 más 42 nos había dado 252. Más otro 42 nos da 294. Más otros 42, pues ya se va a pasar, ¿no? Nos va a quedar 336. Ese no nos sirve. Entonces, hay que ver los que nos quedaron acá arriba. Llevábamos 5 hasta aquí. Se agregaron 2 más. Entonces es 7. 7 por 42 nos debe de dar este número que está aquí. Lo voy a poner por lo pronto y ahorita voy a hacer la multiplicación. 42 por 7. 7 por 2 da 14, llevamos una. 7 por 4 da 28, más una que llevábamos, sí sale el 29, ¿no? Era nada más para que nos aseguráramos. Entonces, a 300 le quito 294. ¿Cuántos nos queda? Nos sobran 6, ¿no? Entonces, pudiera seguir avanzando, agregando otro 0, si quiero que mi respuesta quede con 2 decimales o con 3, dependiendo lo que nos pida la maestra. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 42 en el 60? Cabe una. 1 por 42 da 42. Se lo restamos. A 60 le resto 42. Acá nos va a quedar, bueno, no se va a alcanzar a ver aquí, pero nos queda 18. Abajo de esa resta que hicimos nos va a quedar 18. Entonces, puedo seguir avanzando otra vez, agregándole otro 0 y ver cuántas veces cabe el 42 en el 180. Pero puede que esa fracción tenga muchísimos números decimales, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos si la maestra nos pide 2 o 3 decimales para saber hasta dónde vamos a llegar. Porque esta división tiene muchos, ¿no? Si nos pide 2 decimales, entonces la respuesta del problema original que teníamos va a ser 55.71. Esa sería la respuesta. Entonces, con eso terminamos otro video. Ahora de división de 2 dígitos afuera, cuando eran enteros o cuando eran decimales. Vamos a ver si podemos hacer otro video que sean de 3 o del que vayas necesitando para que te quede un poquito más claro las divisiones. Entonces, si me ayudas a compartir el video con tus compañeritos para que les vaya mejor en la materia y puedan tener más ejemplos de dónde estudiar. Nos vemos en otro video.